y Catastro de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, de ARBA. Federico, ¿cómo le va? Buen día. Leonardo Mirenda los saluda desde Ramallo. Buen día, Leonardo. Muchas gracias por llamar. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, tomábamos nota y obviamente de las diferentes novedades que están surgiendo desde ARBA y lo que es este nuevo plan de pagos para regularizar deudas vencidas durante la pandemia. Cuéntenos el alcance y obviamente de qué se trata. Bien, nosotros estamos sacando en estos días dos medidas que tienen que ver con planes de pago. Una específicamente para empresas pymes que hayan sido afectadas por la pandemia en función de los ingresos. Es un plan de pagos COVID, lo llamamos nosotros, y le va a permitir a las pymes que hayan tenido mayor afectación de ingresos por la pandemia, por la crisis económica, por la caída de actividad y las medidas de restricción, van a poder regularizar las deudas que fueron generando durante la pandemia, es decir, desde marzo hasta noviembre de este año. ¿Está bien? Entonces, esas empresas van a poder regularizar sus deudas en hasta 18 cuotas, 12 cuotas sin interés o 18 con un interés fijo de 2,5% anual. Por otro lado, también tenemos para todos los contribuyentes, no solo las pymes, sino personas humanas, todo tipo de contribuyentes. Lo que hicimos fue extender la ventana de deudas que pueden ser ingresadas a los planes normales de ARBA hasta el 31 de mayo de este año. Bueno, en esto me imagino también, ¿no? Viendo el escenario en el día a día y fundamentalmente tratando de implementar diferentes herramientas dentro de lo que es el sistema solidario, ¿no? Que implica que ese dinero que recauda ARBA vuelve de nuevo a los municipios, a los distritos y a la provincia en general. Sí, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es balancear en este contexto de crisis mundial, porque la verdad que no es una crisis de la provincia, ni mucho menos, esta es una crisis mundial y es una crisis inédita en la historia de la humanidad. Que afecta obviamente a la economía y afecta a la capacidad de todos y todas de pagar los impuestos y de hacer frente a todas las obligaciones, no solo los impuestos, digamos. Y en ese sentido nosotros tenemos el desafío de poder diseñar y impulsar medidas de alivio para aquellos que, queriendo pagar los impuestos, no pueden hacerlo, que digamos que no paguen las consecuencias de no pagar los impuestos, como son los intereses, los recargos y eventualmente los juicios de recupero, y por eso nosotros sacamos distintas medidas y distintos planes de pago para aliviar esa situación. Y al mismo tiempo tenemos que lograr, digamos, que el Estado tenga los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y sobre todo a la pospandemia, que es lo más importante, esa reconstrucción de la nueva normalidad y esa reactivación de la economía, que va a necesitar de muchos recursos del Estado provincial, y así como los municipios y el Estado nacional, y entonces tenemos que ir a buscar a aquellos sectores que hoy tienen la capacidad para seguir pagando sus impuestos, y sobre ellos, en todo caso, digamos, buscar esa solidaridad que vos comentabas, de que los que puedan poner los recursos los pongan, y aquellos que hoy quieren poner los recursos para pagar los impuestos, pero no pueden hacerlo, no paguen consecuencias por cuestiones que están ajenas a su control, digamos. Federico, ¿se puede observar, digo, cómo ha sido la evolución de aquellos que pueden pagar y no pagan? Digo, ¿ustedes lo pueden eso vislumbrar dentro de lo que es el sistema de ARBA? Porque, bueno, fundamentalmente esto, ¿no? Uno apela a la solidaridad para que aquel que más lo necesita, desde lo que es después que regresen insumos hospitalarios, en lo que es fundamentalmente todo el sistema de salud en este momento tan particular, llegue como está llegando en diferentes partes de la provincia, ¿no? ¿Ustedes lo pueden observar a eso? ¿Pueden llegar y ver la actividad económica en general? Sí, nosotros tenemos una buena visibilidad en general de qué es lo que pasa en la economía, sobre todo a través de los sistemas de recaudación, los regímenes de recaudación, y vemos realmente cómo está funcionando cada sector y quién paga y quién no, quién declara bien y quién declara mal, en números agregados. Obviamente nuestra responsabilidad como agencia es ir después a fiscalizar ese cumplimiento, y es una de las improntas que tiene esta gestión, conducida por Cristian Gerard, el director de la agencia, esa impronta en la fiscalización y en definitiva en usar las nuevas tecnologías para poder ver dónde hay sectores o contribuyentes que tienen un nivel bajo de cumplimiento, y ir a buscar a esos contribuyentes para que regularicen su situación y paguen como corresponde, digamos. Ahí tenemos hoy la ventaja de que las herramientas y la tecnología
nos permiten realmente llegar a tener una buena visibilidad de dónde hay indicios de evasión y poder tomar medidas. Lamentablemente la pandemia dificulta muchas de esas medidas porque nosotros, para poder después fiscalizar, necesitamos en muchos casos ir a ver a los contribuyentes, ir a las empresas, ver los papeles, ver cómo funciona el negocio, para entender si realmente los contribuyentes están declarando como corresponde o están escondiendo parte de sus ingresos. Federico, tomaba nota de su currículum, usted es consultor en la industria del software, y por ahí la pregunta, va orientada hacia ese lugar. ¿Puede ser una alternativa, de la Argentina en los próximos años que la industria del software permita generar empleo, permita, mover la economía y también traccionar las pymes desde algún lugar? Sí, yo creo que en ese sentido, sin lugar a dudas, no solo el software, sino todas las nuevas tecnologías, tienen que ser la apuesta estratégica, y son la apuesta estratégica del Estado en sus distintos niveles, sin olvidarse obviamente que el grueso del empleo lo generan las pymes, y que gran parte del valor agregado de la sociedad todavía hoy se genera también en la industria, con lo cual, si bien la tecnología tiene que, acompañar y que seguramente gran parte de los trabajadores y trabajadoras de hoy y del futuro se van a ir orientando cada vez más a la economía de servicios, no tenemos que descuidar tampoco lo que es la industria, lo que es la producción primaria, la industrialización de esa producción primaria, sobre todo en la provincia, que tenemos el agro tan importante, ir agregándole valor en la industria, y obviamente que la tecnología vaya acompañando el software y la tecnología en general, vaya acompañando ese proceso y permita que haya empleos cada vez de mayor calidad y de mayor valor agregado para la economía. Yo creo que el futuro claramente va para ahí, pero no hay que descuidar también lo que es la base de una economía saludable, que es su capacidad de transformar los bienes que puede producir en su tierra. ¿Ven ganadores, ve algún sector, pyme o mediano, como ganadores en esta etapa de la pandemia, o que por lo menos ustedes observan desde el punto de vista de lo que es la facturación, que por ahí sea un camino, una alternativa para empezar a transitar lo que es la pospandemia, que es algo que uno espera y que se dé rápido también para recuperar el empleo centralmente, ¿no? Que es un tema central, me parece, desde el punto de vista de lo que es la movilidad económica? Sí, en ese sentido nosotros vemos que claramente hay sectores que han tenido un dinamismo, hay sectores con mucha afectación, hay sectores que, como es lógico, ¿no? Debo decir una cuestión un poco de sentido común, pero hay sectores que han tenido mucha afectación y estuvieron prácticamente parados, o recién ahora están reactivando. Hay otros que han tenido poca afectación, o un efecto más mezclado, en el sentido de que algunas, por un lado, los benefician en algún sentido la pandemia, si vale usar esa expresión, porque en realidad esto nos perjudica a todos, no tiene nada de bueno, y efectivamente hay algunos sectores donde la facturación subió. Particularmente esto lo vemos mucho en las plataformas, las plataformas de venta online, en las plataformas de delivery, en algunos sectores que proveen ciertos bienes necesarios, indispensables para la vida y que tiene que ver con los bienes de consumo básicos, y algunas industrias que han funcionado en ese sentido. Ahora bien, eso también genera que haya cierta acumulación y cierta concentración de poder de mercado en algunos actores, que también es algo que hay que administrar, que no todo es un resultado positivo, sino que también eso en ese sentido hay que tenerlo en cuenta y asegurarse de que los que más ganan en esta coyuntura no se aprovechen de los pequeños y medianos empresarios y productores y trabajadores, para extraer todavía más valor de esa cadena de abastecimiento. Entonces, en ese sentido, si bien es positivo que a algunos les pueda ir bien en este contexto, también es cierto que hay que mirarlo de cerca para asegurarse que esa pospandemia no sea más injusta de lo que fue la vieja normalidad, Sí, uno lo miraba con mucha atención, por ejemplo, en el mes de abril, cuando daban cuenta de lo que facturaba Amazon por segundo, ¿no? Y uno piensa en el comercio de cercanía, en ese comerciante que está buscando siempre el precio, que está en contacto con el vecino, que muchas veces, le pone el mayor esfuerzo porque le da
no digo la libreta, ¿no? Pero en algunos lugares todavía sigue funcionando esto de que se paga cuando se recibe la quincena, una situación así, ¿no? ¿Hay alguna forma de poder, digamos, de tener alguna escala o tener alguna situación en lo que es el comercio fundamentalmente con los gravames provinciales? Sí, nosotros tenemos, digamos, como línea de gestión o como horizonte, justamente hacer una redistribución de la carga de la presión tributaria, sobre todo lo que tiene que ver, no necesariamente con los impuestos, sino más bien con los regímenes, con las alícuotas de retención y percepción, las retenciones bancarias, digamos, y hacer un cambio de lógica en ese sentido de cómo vienen funcionando estos sistemas tributarios, y descargar la presión en las pymes, que son justamente, como bien decías vos, las que generan no solo empleo, sino también bienestar social en un sentido amplio, digamos, que justamente esa cercanía con los consumidores brinda otro nivel de calidad de vida, si se quiere, dentro de los pueblos y de las ciudades. Y en ese sentido nosotros pensamos que es importante empezar a darle más aire a las pymes y, en todo caso, como decía hace un rato, subir la presión en aquellos sectores que efectivamente tienen mayor capacidad contributiva y que también son los grandes ganadores de esta situación, como decíamos recién, aquellos que están ganando mucho. Digamos, también es cierto que si ganan mucho, no necesariamente por su iniciativa y su capacidad como empresarios y por lo que hacen, sino porque realmente el contexto favorece esta situación, bueno, también tienen que aumentar su capacidad de contribución a la sociedad para que todos vivamos mejor. Preguntarle, y obviamente agradeciendo este tiempo, ¿no? ¿Cómo están con ingresos brutos? Desde el punto de vista, hay 206 actividades económicas en las cuales están afectadas por ingresos brutos. Sí, nosotros ahí estamos sacando una medida justamente en línea con este alivio a aquellos sectores de mayor afectación de la pandemia. Estamos sacando una medida que tiene que ver con una bonificación para el segundo semestre del año del 50% de las alícuotas, es decir, una rebaja del 50% del impuesto para aquellos contribuyentes que estén realizando esas actividades. Sobre todo pensando en que hay actividades en ese listado que tienen que ver con el turismo, con la gastronomía, y el entretenimiento, que están completamente parados hoy. Digamos, son actividades que no están teniendo ingresos, o prácticamente no están teniendo ingresos. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante que tuvieran un alivio tributario y que tuvieran aire, digamos, para poder afrontar los costos que tienen que tener para poder sobrevivir hasta que vuelva a la normalidad, digamos. Sí, y en línea también tomaba nota porque estábamos gestionando para dialogar con algún funcionario del Banco Provincia que va a haber para esos sectores que usted decía, gastronomía, hotelería, digo, incentivos o ayudas o créditos para poder salir de la pospandemia y ver cómo se puede reactivar, ¿no? Fundamentalmente en el plano de todo lo que genera en materia de empleo esos dos sectores, ¿no? Sí, efectivamente la provincia está sacando varias líneas de acción, no solo obviamente desde la agencia, sino también desde el Banco Provincia, desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, desde Agro, distintas líneas que tienen que ver con justamente esta misma lógica de ir a asistir a los sectores más afectados y potenciar las capacidades de la provincia para generar ingresos, sobre todo, y hacer las inversiones que hagan falta para reactivar la economía y la vida social después de esta crisis tan difícil que estamos pasando, digamos. Federico, y con el campo, por ejemplo, ¿se puede, en alguna medida mensurar? Porque, por ejemplo, acá hay una situación muy particular que por ahí, digamos, esto tiene mucho que ver con cada región, ¿no? Pero de la Ruta 9 hacia el río Paraná, los rindes han sido muy bajos de lo que ha sido soja, y esto obviamente uno que conoce, que va, viene, pide datos y está en esto. Y de la Ruta 9 para el lado, para el oeste, sería de lo que es el sector donde estamos ubicados aquí en el norte de la provincia, la situación fue distinta. ¿Se puede mensurar, digo, para que no, para acompañar a un sector que, bueno, que realmente tracciona muy bien en la región, conjuntamente con las pymes que tenemos en el Parque Comirce, la industria metalmecánica, a ver cómo se puede, digamos, no sé si segmentar o por lo menos tener en cuenta de que, bueno, por ahí no todos son iguales dentro del escenario? Sí, nosotros en ese sentido, obviamente las políticas del sector se definen principalmente desde el Ministerio de Agricultura, de Agro. En ese sentido, igual desde la agencia nosotros tenemos herramientas que nos permiten identificar los niveles de producción de los distintos terrenos, con lo cual también que nos sirve justamente para fiscalizar.
también teniendo en cuenta, digamos, que el impuesto de ingresos brutos es un impuesto que acompaña el volumen de ventas, con lo cual en ese sentido ya de por sí al que le va bien, digamos, paga más, y al que le va peor paga menos, en términos, digamos, en valor absoluto. Obviamente que si después la provincia, el Ministerio de Agricultura en particular, va trabajando permanentemente en la identificación de situaciones particulares y cuando amerita la definición de zonas que ameritan un tratamiento distinto desde el punto de vista impositivo en función de los resultados que pueden tener que ver con el clima, con las características del suelo, con cuestiones específicas que, como bien vos mencionabas, que hacen que en ciertos terrenos haya un cierto rinde y en otros terrenos haya otro rinde. En general esas definiciones obviamente se trabajan a nivel gabinete provincial y después la legislatura tiene que tomar definiciones respecto a si eso se traduce en impuestos mayores o menores para distintos sectores. Pero sí, lo cierto es que hoy el Estado tiene herramientas para llegar a ese nivel de diagnóstico y darse cuenta campo por campo cómo está el rendimiento, para poder tomar medidas inteligentes en ese sentido. Si bien todavía no creo que a nivel Estado y sociedad no estamos, digamos, en esa sintonía fina todavía en términos de traducción a medidas concretas, que si se quiere más en tiempo real o en corto tiempo, pero es cierto que yo creo que en los próximos años vamos a estar en condiciones de poder tomar medidas mucho más afinadas e inteligentes en ese sentido, mirando este tipo de información, porque la tecnología ya está, digamos. Hoy el satélite nos dice cuánto rinde cada campo, básicamente. Y la última en esto, tomaba nota de las declaraciones del presidente, bueno, a varios medios de comunicación, uno va en negocio, el presidente planteó un plan pospandemia región por región para potenciar las economías regionales. ¿Esto puede ser traslativo a la provincia de Buenos Aires y obviamente si están trabajando en un plan pospandemia y cuándo cree que se pueda empezar a aplicar ese plan? Bien, eso lamentablemente no está dentro del alcance nuestro como agencia, pero sí, obviamente, nosotros ponemos a disposición, digamos, la capacidad de la agencia y los recursos para acompañar los planes que se definen a nivel provincia y obviamente a nivel nacional. Así que, digamos, es esperable que en la medida que vayan avanzando esos planes haya un correlato, digamos, a nivel de incentivos impositivos y demás. Digamos, esto a título de opinión, ¿no? Porque realmente no se excede en cuanto a la definición de planes de trabajo a nivel regional y demás, pero en ese sentido siempre estamos trabajando con el resto del gabinete provincial para acompañar en lo que nos toque a este tipo de planes de reactivación. Licenciado Federico Gosman, gracias por atendernos, gracias por permitirnos este diálogo y agradecerle también al equipo de ARBA que cada vez que los contactamos, la verdad que nos permiten poder dialogar desde aquí, desde el norte de la provincia de Buenos Aires con cada uno de los funcionarios y bueno, y la seguimos en cualquier momento y ojalá podamos hablar de pronto, ¿no? Uno lo que desea, ¿no? De mayor empleo, de que se mueve la economía en todos sus aspectos y bueno, y que este sistema solidario que tiene que ver con la recaudación de impuestos llegue a cada uno de los argentinos. Bueno, muchas gracias por llamar y espero que volvamos a hablar pronto. Muchas gracias a usted por atendernos, que tenga buen día. Buen día. El diálogo con el licenciado Federico Gosman, subdirector de Recaudación y Catastro de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires de ARBA, 9:34.